Hola, gracias por tu interés en este segundo video donde vamos a estar hablando sobre los extranjeros en las universidades de Argentina. Vimos en el video número 1 una introducción al tema y algunas de las dificultades que eh, que pueden estar teniendo los diferentes gobiernos para implementar alguna medida. También explicamos un poco la confusión que hay sobre el tema de los DNI argentinos. Y ahora vamos a entrar en la parte, digamos, central de esto, que es mostrar la estadística, la información que comentamos. Nunca fue presentada en Argentina, es inédita, nunca fue hecha pública ni en medios audiovisuales ni en medios gráficos. Tenemos esta agenda de la playlist, estamos en el video 2, que llamamos estadísticas. Vamos entonces a mostrar la base de datos. Es una base de datos que fue construida y es actualizada de forma regular por el gobierno de Brasil. Se conoce como Revalida, panel Revalida. Es una base de datos construida en una aplicación de Microsoft llamada Power BI, que es específicamente para manejar datos. Es una aplicación que conversa muy bien con Microsoft Excel. Se puede buscar así en Google, panel Revalida, Brasil, y entonces aparecerá la conexión con este panel. Vamos a ver entonces algunas cuestiones relevantes a esto antes de entrar en la información. En primer lugar, ¿qué significa revalidar un diploma? Bueno, en general los diplomas son válidos en los países donde son emitidos. No importa tanto la nacionalidad del diplomado, sino que interesa, en este caso, la nacionalidad del diploma. Un ciudadano de un país A que estudia en un país B y se forma, se gradúa en ese país B, puede trabajar allí regularmente. Puede volver al país A, de donde él es originario. Puede trabajar legalmente, probablemente no, porque el diploma fue emitido en el país B de acuerdo a las reglas del país B, de acuerdo a la normativa del país B. El país A puede decir, yo no lo reconozco, mis planes de estudio son diferentes, mis estudiantes estudian otras cosas, la cantidad de horas que estudian es diferente, la forma que se ingresa es diferente. Entonces, digamos, en este caso hay una relación directa donde se puede trabajar legalmente con el lugar donde se obtuvo el diploma. ¿Qué ocurre entonces cuando una persona tiene un diploma y quiere trabajar en otro lugar? Bueno, tiene que hacer un proceso para habilitar ese diploma para ese otro país. A veces eso se hace de forma automática, por ejemplo, en la Unión Europea, que no es solo una integración universitaria, sino que es una integración mucho más importante que eso. Pero dentro de esa integración también se trabajó la formación universitaria y no solo los estudiantes europeos pueden participar de programas donde estudian en diferentes universidades, en diferentes países, sino también que una vez graduados pueden trabajar en cualquiera de los países que son miembros de la Unión. Eso crea un mercado de trabajo mucho mayor. No necesariamente esto ocurre en todos los acuerdos regionales. Por ejemplo, el acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México no tiene ese tipo de integración. El acuerdo del Mercosur tampoco lo tiene. Probablemente esos acuerdos nunca lo tengan porque son básicamente uniones de comercio, uniones aduaneras, pero no son de una integración mucho mayor como la Unión Europea. Entonces, en general, el graduado, cuando llega a otro país diferente de donde obtuvo el diploma, tiene que seguir los procedimientos de ese nuevo país para hacer la rehabilitación de su diploma. Muchas veces consiste en acercarse a una universidad donde haya esa graduación, esa disciplina universitaria e intentar la revalidación. A veces puede ser que haya un método diferente.
En el caso de Brasil, para rehabilitar o para revalidar diplomas que fueron emitidos en el extranjero a partir del 2011, el gobierno instaló una prueba que consiste en dos fases, una más práctica, una más teórica. La primera la hicieron en 2011 y esa prueba de alguna forma sustituye todo aquel proceso antiguo que era justamente el estudiante ir a una universidad, presentar todos los documentos, abrir un proceso. ¿Eso por qué? Porque para las universidades el trabajo de rehabilitar diplomas extranjeros es un dolor de cabeza, no es su trabajo. Tiene que dedicar recursos, tiene que dedicar personas y tiempo a examinar diplomas y carreras universitarias de fuera del país. Entonces las universidades a eso no les interesa. ¿Qué pasó? En Brasil, las universidades, sobre todo de medicina, cada vez estaban teniendo una carga mayor, sobre todo de ciudadanos brasileños que habían estudiado fuera, sobre todo en América del Sur. Entonces, las universidades, digamos, entendieron que había que resolver ese asunto, el gobierno también lo entendió, había que además darle celeridad a ese proceso para aumentar la cantidad de médicos y entonces se hizo esta prueba. En total, entre 2011 y 2024 hubo 15 ediciones, eso porque a partir del 2022 hubo 2 ediciones anuales, una cada semestre. 2018-2019, que fueron los primeros años de la gestión de Jair Bolsonaro, no hubo esa prueba porque, digamos, fue cuando se introdujeron esas modificaciones. Aquí no hay datos del 2025, por una razón muy simple. Eso de alguna forma acabaría por enmascarar un poco los datos que tenemos, porque 2025 todavía serían datos parciales. La idea fue utilizar datos finales de las 15 ediciones hasta hoy. Fueron consideradas solamente las inscripciones a la primera fase. Para pasar a la segunda fase es obligatorio aprobar la primera fase. Aquí no hay que confundir fase con ediciones, ¿no? Entre 2011 y 2017 hubo una sola prueba por año, o sea, 2 fases por año. Entre 2022 y 2024 hubo 2 pruebas por año, o sea, 2 primeras fases y 2 segundas fases, independientes también. Otra cosa importante, el gobierno, país democrático, no puede estar dando datos personales. Los datos personales están protegidos por la Ley General de Protección de Datos. Entonces aquí en esta base de datos no aparecen nombres personales, lo que aparecen es cantidad de inscriptos. Por lo tanto, no podemos hablar de cantidad de personas, sino que hablamos en cantidad de inscripciones. ¿Y eso por qué? Porque una persona se puede inscribir más de una vez. Se puede inscribir todas las veces que sea necesario hasta conseguir aprobar, hasta conseguir revalidar su diploma. Entonces, no podríamos hablar de cantidad de personas, lo limitamos a cantidad de inscripciones, que también ofrece una información importante, es un insight valioso. En total, en las 15 ediciones a las pruebas reválidas, es decir, para revalidar un diploma de medicina en Brasil, hubo 6.801 inscripciones con diplomas emitidos en Argentina. El 88% de esos diplomas estaban en manos de ciudadanos brasileños, el 11% de esos diplomas en manos de ciudadanos de Argentina, y con porcentajes inferiores al 1% aparecen muchos países. Claro, aparecen países de la región, Perú, Bolivia, Colombia, Paraguay, aparece España, probablemente argentinos con doble ciudadanía y prefirieron inscribirse como españoles, aparece de Chile, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, aparecen ya países de Hispanoamérica un poco más lejanos, Panamá, El Salvador, aparece de Uruguay y después aparecen algunos países un poco más exóticos, si queremos, un poco más imprevistos, Cabo Verde, Siria, Francia, Afganistán, y aparece un país no informado. Aparece Cuba también con una inscripción. Entonces, ¿qué son estas? Bueno, son inscripciones de ciudadanos de esos países con diplomas emitidos en Argentina.
todos ellos con intenciones de trabajar en Brasil. Vamos entonces a ver una información muy importante, porque en general siempre se dice los estudiantes extranjeros vienen a estudiar gratis en Argentina, aprovechando la gratuidad de la educación y la buena calidad de algunas instituciones. Entonces, Argentina acaba de alguna forma subsidiando la educación superior de otros países, porque esas personas después que se gradúan se van a sus países. Bueno, vemos en realidad que el 63% estudia en universidades privadas, o sea, pagan por su educación. Es el 25% de esos estudiantes los que estudian en universidades públicas. Y hay un 12% no informado, sobre todo no informado eran mucho al principio, como lo vamos a ver en gráficos siguientes. Eso da el total, el 100% de los 6.801 inscripciones. Vuelvo a insistir, 6.801 inscripciones. No se puede hablar de personas porque quizás más de uno se inscribió, es muy probable que se hayan inscrito más de una vez. Entonces, no se puede decir que el total de personas sea 6.801. No sabemos cuál es porque la base de datos no permite esa abertura. Solamente sabemos que hubo esa cantidad de inscripciones en las 15 ediciones de la prueba Revalea. Aquí tenemos entonces la abertura a lo largo de los años. Comienza tímidamente en 2011 hasta 2015 prácticamente no estaba informado cuál era la universidad de origen, por lo tanto no se sabe, no se puede saber si eran universidades privadas o universidades públicas. Es probable que la mayor parte haya sido de universidades privadas. ¿Por qué? Porque a partir del 2016 ya comienza a aparecer ya más significativamente, ya comienza a tener una mejor definición la base de datos. En el 2017 esa tendencia aumenta y a partir del año 2020 ya no hay no informados, ya todas las universidades de origen son informadas. Entonces vemos que a partir del 2020 ya se puede definir bien si las universidades públicas o universidades privadas. Universidades públicas, aquel color, digamos, anaranjado, aquel azul un poco más claro son las universidades privadas. Vemos que las universidades privadas son la mayor parte, aunque si vemos la cantidad por año que hubo entre 2020 y 2024, la cantidad de inscripciones de diplomas con origen en universidades privadas se mantiene más o menos constante, es decir, vemos que el tamaño de la barra azul claro es más o menos constante. Lo que vemos es que aumenta progresivamente la barra en anaranjado, esa es la barra de las inscripciones con diplomas originados en universidades públicas, o sea, hay cada vez más estudiantes que van a Argentina a las universidades públicas y después, una vez que se forman, utilizan ese diploma para intentar suerte en Brasil. En 2018-2019, que fueron los 2 primeros años de gestión de Jair Bolsonaro, no hubo, evidentemente se estuvo reformulando el sistema, y en 2021 la cantidad disminuye probablemente como consecuencia de la pandemia por el coronavirus. En 2020 no impactó porque las inscripciones se hacen previamente, muchas personas inscritas ya en 2019, pero 2021 las inscripciones en el 2020 evidentemente eso de alguna forma tuvo algún impacto. Vemos aquí la abertura de inscripciones en las universidades públicas de ciudadanos que no son argentinos. Lidera largamente Brasil con casi 1.500 inscripciones. Después hay ciudadanos de otros países, aquellos que se pudieron determinar. Estos son ciudadanos no argentinos que se presentan a la prueba reválida con diplomas de universidades públicas. Vemos que va creciendo desde un número 2 en 2011, en 2012 no hubo, 2014 tampoco hubo,
hasta llegar a 2024, donde ya hubo más de 500 inscripciones. Eso está indicando, evidentemente, que hay un circuito claro de estudiar en Argentina y intentar la prueba revalida en Brasil. Aquí tenemos, este es el gráfico de la tabla anterior, donde está mostrando evidentemente un aumento expresivo de inscripciones con diplomas obtenidos en universidades públicas. 2021 es, digamos, disminuye con relación a 2020, como dijimos anteriormente, probablemente como consecuencia del coronavirus, pero después ya retoma con fuerza a partir del año 2022. 2022, 2023 y 2024 están sumadas las 2 ediciones de la prueba, o sea, las 2 primeras fases. Una primera fase en el primer semestre de cada uno de esos años y una primera fase en el segundo semestre. ¿Cuáles son las universidades públicas con más inscriptos? En la siguiente imagen vamos a ver el total, pero aquí mostramos cómo va progresando a lo largo de los años el número de inscriptos. La siguiente imagen ya nos muestra el ranking organizado de mayor a menor. Pero aquí muestra cómo van apareciendo algunas universidades, ya digamos que como que esto muestra la diversidad geográfica, ¿no? Hay la Universidad de Buenos Aires, esperable, pero después hay universidades casi, excepto la Patagonia, casi de todo el país. Tucumán, el Nordeste, La Plata, La Rioja también, con una cantidad importante. ¿Cómo es? Esto muestra la diversidad geográfica, es decir, de dónde provienen esos estudiantes extranjeros que intentan la prueba reválida en Brasil. Aquí tenemos entonces lo que decíamos, la cantidad, aquí sí ya los totales. El 50% de esas inscripciones en esas 15 ediciones proviene de la Universidad de Buenos Aires. Vemos que hay también una cantidad expresiva de la Universidad de Rosario, que también es una universidad con prestigio. Quizás también tiene la ventaja de que es más cerca del sur de Brasil que la Universidad de Buenos Aires, y entonces quizás esté al alcance de un viaje de ómnibus, por ejemplo, y evitar formas de transporte más cara. La Rioja aparece en tercer lugar, quizás sorprendente, Nordeste 93, la Universidad de Córdoba. Fijarse que a pesar de la buena reputación de la Universidad de La Plata, tiene un número relativamente pequeño, menos del 1%. Eso quizás sea debido a ese sistema de ingreso. En general, la Universidad de La Plata tiene un sistema de ingreso bastante conocido y bastante selectivo, entonces eso quizás esté consiguiendo filtrar de alguna forma. Pero vemos que hay inclusive universidades del sur, universidades del Comahue, hay inscripciones de La Matanza, aquellas universidades del conurbano, aquel estudio que hace el Diario de la Nación el año pasado sobre los graduados en la Universidad del Conurbac, que son las llamadas universidades del Bicentenario, que estaban previstas para servir a toda aquella población de estudiantes de esos sectores más vulnerables, de esas regiones más vulnerables, y vemos que también ya está contribuyendo la Universidad de La Matanza a formar estudiantes que después, una vez que tienen la graduación, van a intentar la prueba reválida en otro lugar. Esto está mostrando claramente la diversidad geográfica. No hay casi región de Argentina que no contribuya a esto. Esta es la progresión de inscripciones en las universidades privadas. Como dijimos, el 63% de las inscripciones son hechas por personas que tienen un diploma proveniente de universidad privada. Vemos cómo va aumentando en algunos casos las inscripciones. Aquí tenemos el ranking, digamos, organizadas en orden descendiente de mayor a menor. Primero la Universidad de Barceló, Universidad Abierta Interamericana, la Universidad de Morón, la Universidad Adventista, son las 4 principales y que responden por
largamente el 90% de las inscripciones. Después hay diferentes universidades de diferentes regiones. Aquí aparece también Córdoba, aparece Misiones, aparece Mendoza, aparece la ciudad de Rosario también. Candidatos argentinos, que quizás esto también sea sorpresivo, ¿no? En total hubo 728 inscripciones de ciudadanos argentinos. No sabemos cuántos ciudadanos en total. Por eso que decimos, la base de datos no abre nombres, no dice cuántas veces se inscribió cada persona. No tenemos el DNI, digamos. Sabemos que hubo 728 inscripciones de candidatos con ciudadanía argentina y diplomas argentinos. Aquí uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál es la empleabilidad? ¿Cuál es la capacidad de estas personas de conseguir empleo? Bueno, en general, la movilidad de los profesionales de la medicina no es como en Hispanoamérica, ¿no? Que, por ejemplo, muchos colombianos trabajan en Argentina, peruanos, médicos que vienen de Bolivia y al revés, argentinos que van a trabajar a otros países, a lo mejor Perú o a lo mejor Colombia. Con Brasil no hay esa movilidad, siempre hay mucho prejuicio con los médicos extranjeros, pero quizás con los latinos, porque si es un gran médico norteamericano, canadiense o australiano, probablemente tendría una fila, pero en general con los latinos siempre hay un poco de desconfianza. Entonces estas personas lo tendrán muy difícil para insertarse en el mercado laboral, tanto en la salud pública como en la salud privada, ¿no? Alguien podría decir, bueno, yo abro mi propia consulta, pero también se les dificultaría mucho trabajar. Hay como un gran prejuicio así con los profesionales extranjeros. El mercado de trabajo no hay mucho, en general en el mercado de trabajo no hay muchos extranjeros, mucho menos en el mercado de la medicina, digamos, que es un valor fundamental para las personas, el cuidado de la salud. Entonces aquí tenemos cómo fue variando la cantidad de ciudadanos argentinos inscriptos. Quizás esto no obedezca tanto al COVID, sino quizás tenga que ver más con las oscilaciones políticas de Argentina. En 2015 hay una cantidad muy importante. En 2012 disminuyó, fue disminuyendo. Vemos que también 2021 fue uno de los años con la menor cantidad de los últimos 10 años, pero de alguna forma quizás esto tal vez haya que compararlo más con los ciclos políticos en Argentina, ¿no? Los diferentes gobiernos. Y entonces tenemos estas estadísticas que muestran que realmente hay una situación de ciudadanos extranjeros que van a Argentina a estudiar, quizás aprovechando la ventaja no solo de la gratuidad de la educación, sino del fácil ingreso, porque en Brasil también hay universidades gratuitas, pero el examen de ingreso hace muy difícil. Hay personas que intentan durante varios años, hay personas que quizás nunca lo logran. Entonces, la gratuidad de la educación sumado a la facilidad de acceder a una universidad pública en Argentina es, claro, uno de los atractivos que tiene. Otra información que vimos entonces es que aquella idea de que todos van a estudiar gratis no es así. El 63% paga por su educación, lo cual es, digamos, economía del conocimiento. Eso es importante. No solo es economía del conocimiento, funcionarios o empleados que trabajan de forma remota desarrollando software para otros países o exportando software. La formación universitaria para extranjeros también es economía del conocimiento y quizás es interesante eso para las universidades aprovecharlos. Esta es la agenda de esta playlist. Acabamos de terminar entonces de mostrar las estadísticas, el video número 2. Vamos a hacer el video número 3 para cerrar esta playlist, donde vamos entonces a profundizar un poco sobre estos resultados quizás sorprendentes que muestran las estadísticas sobre los
diplomas obtenidos en universidades privadas sobre los diplomas obtenidos en las universidades públicas, qué políticas podría haber en cada uno de esos casos. Queríamos agradecer entonces una vez más el interés y la oportunidad de presentar esta información. Como dijimos ya, que nunca fue presentada, es inédita en Argentina. Esperamos que contribuya a este debate y los esperamos entonces, te esperamos en el video número 3. Muchas gracias.